Me quería fijar hoy en la segunda lectura, que es una carta que envió San Pablo a los Gálatas. Curiosamente, las otras cartas están dirigidas a comunidades que hay en ciudades. La ciudad de Corinto, pues carta a los corintios, o los que estaban en Éfeso, etc. Sin embargo, esta es a los Gálatas, que la Galacia era una zona de el Asia Menor. Y en el capítulo 4, versículo 4, dijo San Pablo: cuando vino la plenitud del tiempo, envió Dios a su Hijo. La plenitud del tiempo es una buena traducción, porque la palabra griega pleroma tu chronú, pleroma significa lo que se llena, del verbo pleró, llenar. Es decir, cuando se llenó el tiempo, cuando sucedió que se llenó el tiempo, envió Dios a su Hijo. Durante mucho tiempo me he preguntado qué es esto de la plenitud del tiempo. Unos autores dicen, pues es el pecado que llegó ya a rebosar tanto en Israel como en el Imperio Romano. Otros autores, sin embargo, dicen no había más pecado en el pueblo en la época de Jesús que 2 siglos antes, y francamente creo que es así. En el pueblo no había más pecado. Decían entonces, la plenitud del tiempo debe ser que el Imperio Romano estaba maduro suficientemente en lo intelectual para recibir el Evangelio de Cristo y después el Nuevo Testamento entero, como los medios de comunicación, etcétera, permitían la extensión de la palabra. También es una explicación que parece adecuada. La primera explicación no es inadecuada si nos fijamos al pecado en la cabeza de Israel, el Sanedrín y los príncipes, los fariseos, etc. Tampoco es inadecuada si nos fijamos a la cabeza de ese cuerpo social, la cabeza que era el emperador y la élite gobernante. También es verdad lo otro que he dicho. El imperio en lo intelectual estaba maduro y en las posibilidades de comunicaciones, etcétera. Pero hoy justamente meditando este versículo, me ha venido a la mente que otra explicación que me convence más, y es cuando Daniel, en el capítulo 9, versículo 24 en adelante, Daniel en tierra extranjera va a tener una visión y unas profecías le van a venir que fueron puestas por escrito. Os la leo. 70 semanas están decretadas para tu pueblo y tu ciudad santa, para acabar la transgresión, para poner un fin al pecado, para expiar por la iniquidad, para traer una rectitud duradera, para sellar tanto la visión y el profeta, y para ungir el lugar más santo. Fijaos, 70 semanas, es decir, 70 semanas ¿de qué? De días evidentemente no, de meses tampoco vino a las 70 semanas el Mesías, pero si son 70 semanas de años, sí, allí sí que se cumple con exactitud. Desde que Dios le dice al profeta, 70 semanas están decretadas para tu pueblo. Pues ocurrió efectivamente que 70 semanas de años nació después Cristo.
Es en este sentido, me parece a mí, el que más me convence, sin que sean falsos del todo los otros. Pero el tiempo se llenó, el tiempo de la profecía. Se había llenado la medida de tiempo. Y muchos la conocían, porque esta es una profecía claramente mesiánica. Y no era el único que había dado profecías mesiánicas, pero es el único, Daniel, el que sí que da una profecía que pone un tiempo. El resto decían nacerá en Belén, será llamado Nazareno, aunque esa no está en la Biblia, la de será llamado Nazareno era una profecía que la tenía el pueblo, pero no estaba en la Biblia. Y otras. El único que dice un tiempo es Daniel. Y dado que no habían sido evidentemente días ni meses, la única posibilidad que quedaba era que fueran años, cosa que se encuadraba muy bien en otros pasajes, como en el Levítico, cuando se habla de la semana de años hasta un año de sábado, o la semana de semanas de años para el año jubilar. Entonces es en esa mentalidad bíblica, en ese simbolismo bíblico, en el que hay que entender las 70 semanas. Y entonces, por eso, dice San Pablo, cuando vino la plenitud del tiempo, envió Dios a su Hijo. Fijaos qué interesante. Para empezar, Jesús nos dijo claramente que no habría forma de calcular el tiempo de su segunda venida, que no nos preocupáramos de buscar en la Biblia fechas o más o menos cuándo iba a ser el Apocalipsis. Eso de forma expresa nos advirtió: ahorraos el tiempo, nadie sabe ni el día ni la hora. Sin embargo, para ayudar más al pueblo elegido, sí que les dio a través del profeta un tiempo, 70 semanas. Y fijémonos en lo que va a decir el profeta, porque lo que va a decir que va a ocurrir al cabo de esas 70 semanas son aspectos que nos iluminan qué va a hacer Jesús. 70 semanas están decretadas para tu pueblo y tu ciudad santa. Fijémonos también, la ciudad santa se la menciona de forma expresa. La ciudad santa tenía mucha importancia. ¿Por qué? Por una sola razón, solo una. Porque allí estaba el templo. ¿Qué importancia tiene para Dios el culto? ¿Qué importancia tiene para Dios la alabanza litúrgica? Están decretadas para tu pueblo y tu ciudad santa, para acabar la transgresión, para poner un fin al pecado. Hay una diferencia entre transgresión y pecado. El pecado es como algo más serio, más fuerte. La transgresión es la transgresión de la ley de Dios. Lo mismo pasa también en nuestra época. Hay gente que no se siente realmente pecadora, que no se siente que haya ofendido, que haya hecho daño al prójimo, y menos a Dios. Pero ellos reconocen que han transgredido la ley. Pues Jesús iba a ser el que iba a poner fin a la transgresión, que iba a poner un fin al pecado. Me diréis, pero claro, ahora sigue habiendo transgresión y sigue habiendo pecado. Sí, pero muchas cosas han cambiado desde entonces. En la era mesiánica, aquellos pueblos que de verdad se han vivificado por el Evangelio, y dentro de ese pueblo, aquellas personas en las que el Evangelio les transforma, muchas cosas han cambiado. No podemos comparar de ningún modo el pecado
la transgresión que había antes de Cristo de las personas redimidas, de las personas llenas del Espíritu Santo, de las personas que solo buscan hacer la voluntad de Dios. Tanto ha cambiado la venida de Cristo, tanto se cumplen estos versículos, que los pueblos cristianos se diferencian radicalmente de los no cristianos. Y se diferenciaban más hace siglos, porque gracias a Dios el buen ejemplo, la luz que han dado los países cristianos han cambiado a mejor todos los países, aunque no sean totalmente cristianos o aunque sean solo una minoría. Es una sal que ha cambiado el mundo entero. Y por eso este versículo se cumple. Dice el profeta respecto al Mesías que vendría para expiar por la iniquidad. También la iniquidad ahora está expiada, para traer una rectitud que dure para siempre. Ya no está hablando de la santidad más excelsa, una rectitud, que los hombres sean rectos y justos, para sellar tanto la visión como el profeta. Es decir, iba a venir el Espíritu Santo y las profecías quedarían selladas, pero allí quedarían para que se comprobaran que se habían cumplido. Como decía otro profeta de la era mesiánica, el profeta Joel: vuestros hijos e hijas profetizarán. Tantas profecías que están selladas y se abren para ungir el lugar más santo. Esto se cumplió, pero ya no era un templo de piedra, sino que el lugar más santo sobre la tierra era Jesucristo. Ese iba a ser ungido y con su sangre, y pondría un final al pecado. Acabo simplemente pidiéndoos que nos hagamos conscientes de cuántas cosas han cambiado desde Cristo. Si nos fijamos en lo que nos queda hasta quedarnos satisfechos es casi infinito. Pero si nos fijamos en lo que ya se ha conseguido, cuando leemos los libros de historia, de verdad que esta profecía de Daniel se ha cumplido. Se ha cumplido de modo eximio en algunas sociedades, de un modo perfecto en algunos individuos, y ha cambiado todo el mundo. Ni siquiera Singapur o cualquier país donde los cristianos sean una minoría son como eran hace siglos. Y no ha sido la evolución sin Dios, porque el paganismo seguía con toda su fuerza hasta hace 3 siglos, 2 siglos y a veces hasta 1 siglo. Ha sido el contacto con la buena semilla de los países cristianos. Recordemos, yo vi un documental sobre la trata de esclavos en la época de Livingstone, en el siglo pasado en África. Espantoso, por poner solo un ejemplo. Hemos cambiado, nos ha cambiado. Estamos en la era mesiánica y algunos individuos, como he dicho, en ellos brilla plenamente todo esto que hemos leído en el profeta Daniel. Que hoy, en este misa de primeras vísperas de la Santísima Virgen María, Madre de Dios, le demos gracias de lo que ha hecho en el mundo y de haber nacido en una época menos cruel, menos terrible, con menos temores, con más seguridad, con más paz, tantas y tantas cosas de las que disfrutamos sin darnos cuenta. Hasta en lo material somos mucho más afortunados. Cualquiera de nosotros, fuera de los honores o de palacios inmensos, cualquiera de nosotros vive mejor que vivía
un rey en Creta o un rey de Grecia o cualquiera de esos personajes. Y eso es regalo de Dios. Santísima Virgen María, gracias por el don de tu Hijo y ayúdanos a valorar lo que es haber conocido, estar viviendo en los tiempos de los que habló el profeta Daniel.